Muy buenos días a todos, son las 8:53 hora Bogotá, es decir, 9:53 hora Nueva York, hace aproximadamente unos 23 minutos se abrió la sesión en Estados Unidos y como es costumbre desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Trades vamos a grabar nuestra sesión de apertura el día de hoy, martes 23/11. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Vámonos directamente a nuestro calendario económico para revisar qué tenemos hoy en el panorama macroeconómico. Y como es usual, pues siempre lo revisamos antes de hacer un análisis directamente de los activos. Denme un momento mientras que carga. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? Hoy festividad para Japón, por lo tanto, no causaría impresión que la cantidad de liquidez y de transacciones en el mercado en la sesión asiática sea menor al usual. Adicionalmente a eso tenemos datos interesantes de PMI. El PMI de manufacturero de Francia y de servicios sorprende al alza, igual que el de Alemania para manufactura y servicios, lo cual es bastante positivo, sobre todo con el PMI de servicios, que recordemos que en las economías desarrolladas, el PMI de servicios es lo que mejor, lo que más impulsa la economía, ¿no? En general, en Europa nos movemos en un panorama bastante positivo. De hecho, el PMI manufacturero pasa de 58,3 a 58,6, y el PMI compuesto pasa de 54,2 a 55,8. Igualmente por un PMI de servicios bastante positivo. En general, esto refleja expansión en estos sectores de la economía, lo cual es bastante positivo para el final del año, a pesar que veíamos ayer un dato inflacionario bastante alto. En general, la economía sigue creciendo en Europa. Perdónenme. Entonces, muy buen panorama para Europa, por lo menos en la apertura, por lo menos el día de hoy, y se complementa con un panorama muy positivo para el, para los indicadores también de manufactura y de servicios en Reino Unido. Todos en general son números positivos. El mercado se levanta con unas noticias bastante positivas a nivel de Europa en general. ¿Qué tenemos en horas de la tarde? Bueno, vamos a tener el PMI manufacturero y compuesto y de servicios también para Estados Unidos el día de hoy, que probablemente pues el mercado en la sesión estadounidense esté mucho más pendiente, pero pues al panorama apunta con un sentimiento positivo. Adicionalmente a eso tenemos comparaciones de Mauder, del BOE alemán y declaraciones de Guidos, vicepresidente del Banco Central Europeo. En horas de la tarde, finalizan después de terminar la sesión en Estados Unidos, como es usual, vamos a tener las reservas semanales de crudo, también bastante importante para los precios del petróleo, que han actuado con un comportamiento muy correctivo durante las últimas sesiones. En Australia tenemos también datos interesantes para los que sigan el dólar australiano. Vamos a tener declaraciones de parte del Banco Central, el tema de obras de construcción realizadas, y en Nueva Zelanda la decisión de tipos de interés muy importante. Se espera que suba la tasa de interés para el dólar neozelandés. Entonces, pues vamos a ver si esto repercute en un movimiento positivo hacia el dólar neozelandés, dependiendo de lo que pase con la política monetaria el día de hoy. ¿Qué tenemos en general en los mercados financieros? Apuntamos a unos resultados mixtos, IBEX 35 y Dow Jones apuntándole al positivismo, no un gran positivismo, pero bastante importante. El DAX alemán tiene un movimiento correctivo a pesar de los datos positivos de Europa. Vamos a ver si este movimiento negativo mejora a lo largo del día. Y en general en el resto de mercados el S&P 500 y el Nasdaq tienen un comportamiento correctivo, pero es muy ligero. El índice dólar hoy también continúa con su racha correctiva. Recordemos que estamos en máximos históricos que no se veían hace muchas semanas. Entonces, pues es usual ver estos movimientos correctivos. Y sobre todo con una jornada tan alcista como fue el día de ayer. Si nos vamos a las materias primas, hoy tenemos un comportamiento positivo para el Brent y para el WTI. No es exagerado el crecimiento, es un crecimiento moderado
eh, que digamos va en respuesta con unos movimientos bajistas bastante fuertes por debajo de los $80. Hoy el mercado de materias primas se está moviendo bastante. Corrección para el oro y para la plata. La plata casi que corrigió un 4%, movimiento correctivo bastante fuerte. Y el oro también corrigió un 1%. En lo general, mi percepción, como se los he presentado anteriormente, esto para mí es un escenario positivo, es un escenario en el que hay que hacer un análisis técnico, marcar niveles de soportes y de resistencias en el oro y la plata, que considero que es un activo muy prometedor para el siguiente año a tener dentro de nuestras inversiones. Criptomonedas, continúa la racha correctiva, hoy no cambia mucho el escenario frente al día de ayer, correcciones del orden del 4%, 5%. Digamos que vamos a dejar en promedio una corrección de las criptomonedas en 3%. El escenario es completamente bajista. Para mí lo que se señala es bastante incertidumbre en el mercado, pero la verdad, como comentario adicional, las criptomonedas han tenido un comportamiento muy cíclico durante los 6 meses, em, que lo podrían revisar en cualquier gráfico pues, de cualquier criptomoneda. Y es que las criptomonedas, desde que tuvieron un punto máximo en los $62, han tenido un comportamiento casi que cíclico como una economía. Es decir, llegamos a un punto máximo de crecimiento, comenzamos a decrecer, 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 y llegamos a unos mínimos de 40.000, 50.000, lo que quieran, y volvemos a crecer. Pareciera que, por ejemplo, si hablamos de Bitcoin, nos estamos moviendo entre la cuota de los 48.000 hasta los 65.000, 65.000, tal vez estaría bien decirlo, entre ese rango en el que sube, baja, rebota, vuelve y baja por puro movimiento especulativo, a veces guiados por la percepción del mercado, inclusive a veces no tiene ningún sentido el por qué bajan, no hay ni siquiera un evento económico interesante, sino simplemente es un movimiento netamente especulativo de parte de los, em, más allá de operadores, de los especuladores de este mercado. En el escenario de divisas, ahí tenemos un movimientos ligeramente interesantes. El euro se está apreciando contra la libra esterlina un 0,37%. Igualmente lo hace contra el yen japonés en 0,28%. Muy buena jornada aparentemente para el euro, por lo menos en la apertura. Si nos vamos a nuestro broker aliado, Ethereum tiene un movimiento correctivo, como se los he mencionado. Ya ahora estamos en una tendencia bajista que hay, por lo menos de corto plazo, que hay que seguir con bastante cuidado. Aquí lo marcamos claramente. Un movimiento bajista que pareciera que fuera en forma de cuña o de, eh, o de banderín. Déjenme se los marco. Digamos que insistiría más por un tema de una bandera, que bueno, pues estaríamos esperando por dónde rompe. Lo personal, con los movimientos correctivos que hemos tenido, para mí tener un movimiento por debajo de los 4,127 es una representación de un movimiento claramente correctivo, o pues del inicio de un movimiento correctivo. En Bitcoin nos movemos más o menos en un escenario similar. Estamos en un punto importante que es un punto de rebote aquí entre la cota de los 55.000 y los 57.000. Para mí ver precios por debajo de los 55.000 significa continuar con la tendencia correctiva. Probablemente comencemos a rechazar estos niveles porque estamos en un punto de Fibonacci importante. Ya se los voy a mostrar. Am, no, acá, que vean ustedes, Fibonacci. Entonces los retrocesos de Fibonacci nos dicen que usualmente los movimientos financieros tienen a tener movimientos de rebote entre la zona de los 38 y 50.000, 38 y 50%. Estamos enfrentándonos a eso. Probablemente podamos ver un movimiento alcista hasta los 23, antes de hasta esta zona de los 23,61%, antes de continuar con un movimiento correctivo. Mi visión es completamente bajista para esta criptomoneda. ¿Qué tenemos en el euro dólar? Yo ayer les decía que hay que tomar con pinzas estos movimientos, el movimiento correctivo aquí bajista del,
de la tendencia de mediano plazo, de este canal bajista, había que tomarlo con pinza, más allá de solamente decidir operar a la baja teniendo en cuenta pues la ruptura y que este era nuestro rango, sobre todo porque pues el nivel bajista había avanzado ya desde hace un tiempo, lo habíamos visto avanzar desde el 28 de octubre y la fuerza bajista se va perdiendo como es usual y el mercado también va respondiendo con movimientos positivos. ¿Qué tenemos el día de hoy? El euro probablemente actúe con positivismo. No estoy diciendo que vayámonos a volver a la cuota del canal bajista y que volvamos a ver un movimiento alcista aquí hasta los 1.15235, ¿no? Pero probablemente el movimiento bajista sea más controlado que solamente romper aquí un movimiento gráfico. Por eso hay que hacer un análisis técnico y fundamental completamente complementario. No solamente estamos hablando de seguimiento de las formaciones, ruptura de las formaciones, sino también tener en cuenta qué pasa con el estocástico, qué pasa con la pérdida de esfuerzo, tal vez complementar esto con algo de con una operación de volúmenes también tal vez sería interesante. Por ejemplo, pongamos el volumen, simplemente se ha perdido el volumen de negociación, hay muy poco apetito por venta, como cuando lo hubo acá en los puntos más altos de los niveles en rojo. em, entonces sí se está perdiendo pues el apetito por esta divisa, por lo menos en promedio. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para el euro libra esterlina? Tenemos un movimiento alcista claramente, para mí, podría ser operable el día de hoy. Tenemos un stop loss claramente en 0.83650 o si nos queremos poner un poco más ceñido, 0.83749. Tal vez la apertura yo la haría una vez se rompan aquí los últimos mínimos, o tal vez por encima de los ¿qué les digo yo? Por encima de los 0.84350 sería un buen nivel de apertura. Estamos en gráficos diarios. Yo trataría de no mantener una posición de largo plazo, sobre todo porque estamos en un movimiento bajista. Entonces estamos yendo en contra de la tendencia, pero pues aquí el movimiento es bastante claro de parte del estocástico. Tal vez la ruptura de este nivel de 0.84350 nos podría llevar aquí a los niveles de 0.85647 y luego nuevamente ver un movimiento correctivo como ya lo hemos observado pues desde básicamente inicios del año pasado. Dólar australiano franco suizo, una petición especial de una de nuestros asistentes a la reunión. Nos seguimos moviendo bajo esta misma tendencia. Yo operaría las operaciones en corto, las operaciones de venta. No es muy claro en este momento. La operación está como, los indicadores como que me indican una pérdida y como de movimiento, como el que el movimiento no es lo suficientemente claro, entonces yo me abstendría de tener comentarios adicionales. Lo que sí es claro en esta operación es que este es un nivel claro de rebote, los 0.66, 685, 0.66, 918, claro nivel de rebote. Si nos vamos a la libra esterlina contra el dólar canadiense, movimiento alcista para la libra esterlina que comenzó el 10 de noviembre. En este momento tenemos un movimiento correctivo dado que nos enfrentamos a los últimos máximos históricos de 1.70515 y 1.6869. Entonces podemos seguir ese movimiento bajista. En lo personal yo estaría pendiente de la pérdida de los últimos mínimos. Aquí en 0.69585 me puede señalar un movimiento bajista más fuerte y apoyándome el indicador estocástico como lo hicimos en esta ocasión, un claro movimiento bajista. Entonces es una buena oportunidad de entrada también. Dólar, euro, dólar yen japonés, perdón. El gráfico no está respetando los mínimos y máximos. Tuvimos aquí una ruptura de los últimos mínimos, ruptura de los últimos mínimos. Es decir, o sea, la ruptura de estos mínimos provocó este movimiento de acá. La ruptura de estos mínimos provocó este movimiento de acá. Cuando digo que no estamos respetando es que esos mínimos no se están manteniendo. Entonces es una cotización que está muy a favor del dólar americano con movimientos alcistas bastante fuertes. Yen japonés lo podría operar en corto, tal vez sí, em, pero tendría que estar muy vigilante y tal vez trataría de tomar estos gráficos con gráficos tal vez bueno, ahí estamos en 4 horas. Tal vez la ruptura de 114.780 me pueda llevar aquí a los niveles de 114.438.
si el movimiento contra el dólar americano se extiende negativamente el día de hoy. Oro que tenemos movimiento correctivo, que aún no pone en riesgo nuestra directriz alcista de último momento. Me preocuparía ver movimientos por debajo de esta directriz bajista. Sí me preocuparía, pero actualmente pues es un movimiento netamente correctivo y esperaría una recuperación de los precios a partir, bueno, de las sesiones siguientes, ¿no? Lo que me preocupa es que pareciera que el indicador estocástico en su posición de venta todavía tiene la posibilidad de avanzar. Si nos vamos al petróleo Brent, rápidamente lo que vemos es un movimiento correctivo. No está siendo vulnerado ese movimiento correctivo, sino levemente por un movimiento alcista que podría extenderse inclusive hasta la zona de los 81,48 dólares. Más allá de ese nivel, ya cambiaría mi perspectiva de que sea un movimiento netamente correctivo y para que sea curioso para ustedes, nuevamente volvemos a actuar bajo los niveles de Fibonacci. Movimientos, cuando tenemos una serie de movimientos alcistas tan clara como esta, tenemos movimientos correctivos que se extienden por un periodo de tiempo determinado. Es usual ver cómo hay un rebote entre la zona de los 50 y 38. Esto se los digo sobre todo para los que operan este tipo de activos en operaciones intraday o en operaciones muy cortas, inclusive para operaciones que duran menos de medio día. Eso es todo por el día de hoy. Me extendí un poco y hice la grabación un poco tarde y ligeramente, pero bueno, cumplimos y aquí estamos pues muy presentes siempre con nuestra sesión de apertura. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recomiendo ver el día de mañana asistir a la reunión. Vamos a tener un invitado especial, una invitada especial, que nos profundizará no solamente sus comentarios acerca del mercado, complementándolos con los míos, por supuesto, sino que nos va a hablar de pronto de esas preguntas que uno tiene cuando está iniciando, de qué es un stop loss, qué es el margen, qué es el take profit, inclusive herramientas muy específicas que tienen esta plataforma de ActiveTrade que es muy dinámica y muy interactiva y soporta bastante el trader. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.